A lo largo de muchísimos años, las viejas historias nos contaban que en un principio existió el bien y por consecuencia nació el mal. Algunos manifiestan que esto es la prueba de la existencia de Dios. Otros más bien dicen todo lo contrario. Pero de lo que estamos seguros es que existieron demonios en muchísimas culturas, representando los peores defectos de la humanidad. Hoy les traemos su origen, sus atributos y los 7 príncipes del infierno. ¿Estáis preparados para escucharlos? Pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldición. Historias que la gente común prefiere ignorar. Como se cuenta, los demonios en un principio fueron ángeles, con los mismos atributos que los demás. Pero se cuenta, por muchos teólogos, que Dios puso a prueba a estos ángeles. Les dijo que debían de adorar la futura encarnación de su divino Hijo y que a éste deberían alabarlo. Pero Luzbel, o Lucifer, conocido también, en su arrogancia y soberbia, se negó y se rebeló contra Dios por no aceptar que su hijo se reencarnara en una criatura más inferior que ellos. Pero no fue el único, sino que otros ángeles se unieron a su causa. Se cuenta que fueron 1/3 del total, o sea, bastante. No serviré, dijo en Jeremías 2:20. Seré igual al Altísimo, dijo en Isaías 14:14. Pero el arcángel Miguel se opuso contra los planes de Lucifer, dando un grito de amor y lealtad. ¿Quién como Dios? Bueno, a continuación os presentamos a los 7 príncipes del infierno. Luzbel, o Lucifer, también conocido como Satanás, es el primer ángel caído, enemigo de Dios y tentador primero, según la tradición cristiana. Su nombre proviene del latín y significa portador de luz. En la antigua Grecia era usado para referirse a un lucero. Más tarde fue adoptado por la tradición cristiana, representando al ángel caído que, dotado
de gran belleza e inteligencia, terminaría rebelándose contra Dios. Su soberbia le llevó a ser desterrado junto a la tercera parte de la corte celestial, siendo este uno de los mayores dramas cósmicos jamás ocurridos. Después de ser desterrado, adoptó el nombre de Satán. Se convirtió en el gran adversario y la encarnación del mal sobre la tierra. Según la historia, Lucifer fue el ángel más bello creado por Dios. Lo dotó de gran belleza e inteligencia, siendo así su favorito y el más adecuado para organizar y dirigir al resto de los ángeles. Tenía toda la confianza del Creador, pero esto no fue suficiente. Seducido por su orgullo, su vanidad y sintiéndose superior a Dios, arrastró a una gran parte de la corte celestial a una rebelión, cuyas consecuencias últimas fueron la existencia del mal, el dolor y la muerte en el mundo. Lucifer fue entonces el causante de uno de los más grandes dramas cósmicos jamás contados. Desterrado por su rebeldía, se convirtió en el primer ángel caído, ideólogo del mal y tentador primero. A partir de entonces, sería Satán, el incitador del lado oscuro y adversario de Dios. Sin embargo, tras ser desterrado Lucifer, aún podía ingresar a los cielos, según cuenta Job. La entrada a los cielos le quedó vetada siglos después, en tiempos de Jesús. Según es narrado en el Apocalipsis, el sacrificio de Cristo era indispensable para confinarlo en la tierra. En el Apocalipsis 12, la mujer, el dragón y el niño, se dice que Satán fue vencido por la sangre del Cordero y luego arrojado a la tierra, junto a su ejército, todo ello por el arcángel Miguel. Desde entonces, ni él ni sus seguidores tendrían lugar en el cielo. Pese a la magnitud e importancia de su historia, Lucifer es poco nombrado en la Biblia. Si bien existen numerosas referencias al demonio, el diablo y Satán, que para la tradición cristiana viene a ser casi lo mismo, se sabe, era mencionado en la Biblia antigua, aunque con el tiempo fue
desapareciendo. Su historia, además, está llena de contradicciones y es poco desarrollada en la escritura sagrada. Algunos expertos han llegado a mencionar que su mito parte de un equívoco o un error de traducción, pues su nombre, que en latín significa portador de luz, ha sido tomado como nombre propio. Pero ¿es lo mismo Lucifer, el diablo y Satanás? Para la tradición cristiana, Lucifer, diablo y Satanás vienen a ser lo mismo, aunque sus descripciones a veces distan la una de la otra. Así, Satán, que significa literalmente enemigo o adversario, es mencionado en el Antiguo Testamento. Aunque nada tiene que ver con los ángeles caídos o demonios. Es simplemente un ángel a cargo de las tareas desagradables. Fue más adelante que se convirtió en el enemigo y la representación del antipoder. Satanás, por otro lado, viene a aparecer en el Nuevo Testamento, nombrado como diablo, aunque también recibe otros apelativos bastante conocidos: padre de la mentira, maligno, dragón, serpiente antigua, seductor del mundo entero, príncipe de los demonios, Belcebú, entre otros. Por su parte, Lucifer no es mencionado en el Antiguo Testamento, o al menos no directamente. Solo aparece significando portador de luz, el que lleva la luz o luz bella. Cabe señalar que para el cristianismo, Lucifer es el nombre del ángel antes de su caída, y Satán es el que adoptó tras esta. En la historia de las religiones, los ángeles caídos son los primeros ángeles creados por Dios, que se alejaron de él una vez comenzaron a cuestionarlo. Debido a esto, fueron desterrados del cielo y muchos de ellos enviados al infierno. En un comienzo, los ángeles caídos pertenecían al grupo celestial, encargado de salvaguardar los inicios de la humanidad. Fueron creados justamente por Dios para cuidar del hombre, y se les otorgó de entendimiento y libertad. Estas características, sin embargo, llevaron a que muchos de estos comenzaran
a cuestionar a Dios, distanciándose de Él y cometiendo diferentes faltas, lo que provocó su posterior expulsión y condena al infierno. Según la fuente que se lea, existen dos versiones de la caída de los ángeles. Por un lado está la versión bíblica con Satanás o Lucifer a la cabeza, y por otro está la versión del libro de Enoc, en donde son 200 ángeles los que caen en total, con Semyaza como su líder principal, pero no único. En la versión del libro de Enoc existían 20 líderes en total, a los cuales se les conocía como vigilantes. Estos vigilantes, también llamados Grigori, habían sido enviados por Dios a la tierra con el fin de velar por la humanidad. No obstante, con el tiempo se enamoraron de las hijas del hombre y tras hacer un pacto conjunto se casaron y tuvieron hijos con ella, aún conociendo cuál sería su destino. Los hijos de los vigilantes fueron los Nefilim, mencionados en la Biblia como semidioses gigantes, hijos de mortales con ángeles. Acontecieron que se comenzó los hombres a multiplicarse por la faz de la tierra y les nacieron hijas. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esto forma parte del Génesis 6. La lujuria no fue la principal causa de su caída. Ya entre los hombres, los vigilantes comenzaron a enseñar el arte de la guerra y la creación de armas, lo que ocasionó, entre otras cosas, un desequilibrio entre los primeros humanos. Fue la revelación de estos secretos y el distanciamiento provocado por las dudas y afrentas a Dios lo que llevó finalmente a su caída. Cuando, cansado de los atropellos, Dios los expulsó del paraíso con la ayuda del arcángel San Miguel. En el libro de Enoc fue Semyaza quien lideró e instó a los vigilantes, a los Grigori, para que tomaran esposas humanas y para que enseñaran las artes y otros conocimientos a los humanos. Semyaza fue el líder de los 200 ángeles caídos, el más importante de los 20 líderes vigilantes.
y a quien todos habían jurado libertad. Expulsados por Dios, junto con Semyaza, cayeron, y Ekun, que fue el primer seguidor de Lucifer, Kesap, el segundo seguidor de Lucifer, Azazel, que fue quien enseñó el arte de la guerra y corrompió a los humanos llevándolos a la maldad, Shamiel, que fue el maestro de los signos del sol, Gadrael o Araquiel, que fue uno de los jefes de los vigilantes y seguidor de Semyaza, Casiade o Tamiel, que fue el quinto de los vigilantes y enseñó el mal, Remiel, que fue uno de los líderes de los vigilantes, condenado por lujuria, y Azkeel, más conocido como el descendiente de la maldad. A los 200 ángeles expulsados se sumarían Lucifer y la tercera parte de la corte celestial, caído antes por su soberbia. Dos puntos de vista, ¿verdad? Diferentes historias. Bueno, hablemos ahora sobre Belcebú o Baal, el señor de las moscas. Belcebú es un poderoso demonio que ocupa un lugar destacado en la jerarquía del infierno. Es conocido por difundir la creencia en dioses falsos, avivar las llamas de la guerra o de la lujuria y poseer cuerpos humanos para llevar a cabo actos horribles. Con apodos como el Señor del Estiércol y Dios de la Inmundicia, es seguro suponer que Belcebú no es un personaje bonito. Como muchos demonios, a menudo se le describe como una criatura pequeña, marchita y encorvada. Puede tener la piel roja o morada, cuernos de carnero, una lengua bífida y una cola larga. Pero es más famoso por sus alas, que son tan poderosas que a veces se le ha llamado Señor de los cielos o Señor de las moscas. Algunos libros de hechicería señalan que cuando es convocado, Belcebú, a él le gusta aparecer en forma de mosca. Esto puede parecer una elección inofensiva, pero cuando uno se detiene a considerar las antiguas creencias sobre las moscas, se vuelve profundamente siniestro. La vieja teoría científica de la generación espontánea afirmaba que las moscas nacían
de la carne en descomposición y salían de los cadáveres para ser llevadas al aire. Se dice que la mosca de Belcebú, en particular, es una réplica de las moscas que observó en enjambres alrededor de los cuerpos en descomposición de las víctimas de la plaga. No se deje engañar por su apariencia, por cómo se describe a Belcebú. No se deje engañar. Este es uno de los demonios más poderosos del infierno, ocupando el segundo lugar después del mismo Satanás. Algunos teólogos incluso afirman que ha usurpado a Satanás y se ha convertido en el príncipe de los demonios y el jefe del infierno. Otros afirman que Belcebú y Satanás son uno y el mismo. Según las creencias judeocristianas, Belcebú comenzó su carrera demoníaca como un dios falso. Usó mentiras inteligentes y recompensas terrenales para convencer a los hombres de que adoraran a dioses falsos, generalmente a sí mismo. Por ejemplo, la Torá cuenta la historia de un rey israelí que se lesionó y ordenó a sus sirvientes que le preguntaran a este demonio si se recuperaría. En respuesta, el profeta Elías pareció condenar al rey, ya que había pedido ayuda a Belcebú, en lugar de al Dios único y verdadero. Según el deseo de Dios, el rey murió por sus heridas. Más tarde, diversificó sus estrategias para torturar a la humanidad. En el testamento de Salomón, Salomón afirma que Belcebú estaba entre los demonios a los que esclavizó para construir su templo. Describe una conversación con el demonio, en la que Belcebú decía cualquier cosa que causara caos o sufrimiento para así deleitarse. Como todos los demonios, tiene una variedad de poderes mágicos. Su especialidad parece ser la posesión. En los primeros días le gustaba encarnar ídolos de oro, haciéndolos parecer como si tuvieran poderes para la gente y que ellos lo adoraran. Más tarde comenzó a poseer a seres humanos.
Su nombre ha aparecido en numerosos casos famosos de posesión. En el de Annalise Michel, también en el de Louise Gaudry y muchas de las brujas del juicio de las brujas de Salem. También en muchas películas de cine, lo recordaréis. Antes de que Belcebú fuera un demonio temido por los judíos y los cristianos, Baal, un dios en la ciudad de Filistea de Ecrón, también sería como él. El sufijo cebú se añadió a su nombre como una señal de respeto, similar a llamar a alguien príncipe. No está claro cuál era exactamente el papel de Baal en Ecrón. Algunos estudiosos han sugerido que era un dios de la agricultura, mientras que otros lo han conectado con los cultos a las moscas. Cuando el monoteísmo judío surgió alrededor de Ecrón, cualquier dios que no fuera el único dios verdadero tenía que ser desacreditado. Baal Zebub se convirtió en un demonio y fue deshonrado con apodos como el Señor de las Moscas y Señor del Estiércol. Es en esta forma demoníaca que aparece por primera vez en la Torá judía. Él es mencionado una vez en el libro de Melachim como un dios falso. Más tarde, a la Biblia cristiana se añadió la leyenda de Belcebú. Él no aparece en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento su nombre aparece como una burla lanzada a Jesús. Mateo, Marcos y Juan describen momentos en los que Jesús fue acusado de estar con Belcebú. Aún así, permaneció como un personaje menor en la fe cristiana hasta el siglo XVI, cuando los ocultistas y teólogos comenzaron a intentar describir la jerarquía del infierno. La mayoría de ellos estaban de acuerdo en que Belcebú era uno de los más importantes entre los demonios. Posiblemente incluso igual o superior a Satanás. Hace sus apariciones más famosas en el infierno de Dante, el paraíso perdido y el progreso del peregrino. Son 3 libros. Hoy, Belcebú ha dado un paso atrás en su sombra. La mayoría de la gente cree que él es solo otra variación de el diablo, y los nombres de
Satanás y Lucifer se usan más popularmente para describir ese personaje. Sin embargo, algunas obras literarias han rendido homenaje a este príncipe de los demonios, sobre todo el Señor de las Moscas. Bien, continuemos hablando sobre Mammón, el hijo del demonio. También llamado Amón, es un demonio relacionado con el pecado de la codicia y la avaricia. Destaca su preferencia por el dinero y los elementos materiales. Ante él se arrodillan las personas que son esclavos de sus propios deseos, como la necesidad del dinero o poder, haciéndolo una de las entidades que continúa reinando en la actualidad. Su creencia obtuvo mayor poder durante la Edad Media, pues comenzaron a esparcirse leyendas sobre su fuerza. Era llamado embajador del infierno y se creía que estaba dentro de una cueva llena de riqueza, desde la cual observaba caer al hombre en la tentación que produce el dinero. La palabra Mammón es proveniente del idioma latín, del posclásico, que significa riqueza. En el Nuevo Testamento, la palabra traducida como Mammón está escrita en el Sermón de la Montaña de Mateo, en el 6:24, al igual que en la parábola del mayordomo infiel, en Lucas 16:9, 11 y 13. La apariencia de Mammón es de un hombre de estatura media. En su torso tiene una camisa que le permite tener el pecho descubierto. Tiene el cabello visible, pero en la cabeza tiene un sombrero. En el rostro tiene fijado una expresión de sorpresa, cejas levantadas y ojos abiertos. Pareciera que carece de nariz o tiene problemas con la misma, mientras que su boca tiene una forma arrugada. A pesar de la expresión de su rostro, cuando logra su objetivo, muestra una sonrisa diabólica, pues le causa gran felicidad ser el causante de la constante búsqueda del dinero, la necesidad del poder e incrementar la brecha entre los pobres y los ricos. Mammón formó parte del querubín de ángeles
que se atrevieron a seguir a Lucifer en su rebelión en el cielo. Fue uno de los personajes principales de esta historia, siendo derrotado por San Miguel junto a otros ángeles que sí eran fieles al Dios Todopoderoso. Esto produjo su expulsión del infierno junto a Satanás y se convirtió en un demonio. Este demonio hizo acto de presencia en el sermón de la montaña dado por Jesucristo, en donde advirtió sobre los problemas que causa la acumulación de tesoros, dinero y bienes mundanos. Dejó en claro ante sus seguidores que nadie podría servir tanto a Dios Todopoderoso como a su sed de riquezas, haciendo presente el nombre de Mammón, figura a la cual los hebreos representaban como el deseo de la riqueza. Es decir, Mammón es la personificación del materialismo y la avaricia. Forma parte del Lucas 16:13, Mateo 6:24 y también en algunas traducciones del Lucas 16:9 y Lucas 16:11. Cabe destacar que se hace mención a las traducciones, pues en ciertas versiones se coloca el nombre y en otras se habla de la abundancia deshonesta o dinero en vez de Mammón. Bueno, y con esto terminamos con la primera parte de los 7 príncipes del infierno. No os perdáis la segunda parte. Apartaos del camino del mal y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.